125% de aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, 125% de aranceles chinos sobre productos estadounidenses. Si alguien está buscando una definición abreviada de una guerra comercial total entre naciones, es precisamente esta. Menos de 3 meses de presidencia de Donald Trump han provocado la mayor guerra comercial de la historia mundial. El 2 de abril, el día de la liberación, Trump anunció aranceles a casi todo el mundo. Los mercados empezaron a desangrarse como nunca. La política del nuevo presidente de Estados Unidos no perdonó a nadie. Todos recibieron duros golpes por igual: Europa, China, Rusia y sobre todo Estados Unidos. Incluso los aliados más cercanos, como Elon Musk, condenaron directamente la política económica de Trump. Las críticas universales y los datos empíricos que gritaban literalmente «no lo hagas» acabaron por calar en el presidente estadounidense, que decidió suspenderlas durante 90 días, pero manteniéndolas en el 10%. Sin embargo, con la excepción de la República Popular China, con la que entró en curso de colisión económica directa, repasemos la guerra comercial total de Estados Unidos con el mundo entero y sobre todo con China. Bienvenidos al informe Década 20. Para tener una buena perspectiva del desarrollo de los acontecimientos, vamos a ordenarlos cronológicamente. Desde los primeros días después de asumir el cargo, Trump comenzó una guerra comercial sin precedentes, que, como más tarde se vio, era contra todo el mundo. 7 días después de su toma de posesión, anunció aranceles del 100% a los semiconductores taiwaneses y el 1 de febrero firmó una orden ejecutiva según la cual, a partir del 4 de febrero, México y Canadá recibirían aranceles del 25% sobre las exportaciones a Estados Unidos, mientras que China recibiría un 10%. 2 días después, suspendió durante 30 días la ejecución de esta orden con respecto a México y Canadá. Los aranceles a China entraron en vigor el 4 de febrero. China respondió de forma simétrica imponiendo aranceles a diversos productos estadounidenses, entre ellos un 15% al carbón y al gas natural licuado, un 10% al petróleo, la maquinaria agrícola y los automóviles importados de Estados Unidos. Además, iniciaron una investigación antimonopolio contra Google. Los aranceles de represalia entraron en vigor el 10 de febrero. Ese mismo día, Trump eliminó las excepciones de los aranceles sobre el acero y el aluminio, lo que significa que ambas materias primas pronto estarían sujetas a aranceles del 25%. 3 días más tarde, el 13 de febrero, Trump anunció un plan de aranceles recíprocos, prometiendo elevar los aranceles estadounidenses para igualar los tipos impositivos recaudados por otros países sobre las importaciones para, comillas, garantizar la equidad. Dio a entender que todos los países estarían sujetos a ellos, incluso los aliados. El 18 de febrero, Trump anunció aranceles del 25% sobre automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores, que entrarían en vigor en abril. Trump también consideró la posibilidad de imponer aranceles al cobre y al tiberio. El 4 de marzo finalizó el periodo de protección y entraron en vigor los aranceles anunciados sobre México y Canadá, aunque los aranceles sobre los recursos energéticos canadienses se redujeron al 10%. Además, los aranceles a China aumentaron del 10 al 20%. Los 3 países anunciaron represalias. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció aranceles sobre productos estadounidenses por valor de $155.000 millones, empezando por $30.000 millones. China impuso aranceles del 15% a productos agrícolas estadounidenses, incluidos pollo, cerdo, ternera o soja. Además, ampliaron el número de empresas estadounidenses sujetas a controles de exportación. 2 días después, Trump volvió a suspender parcialmente los aranceles a Canadá y México, en el contexto de los bienes de automoción, tras consultar con Ford, General Motors y Stellantis. Anunció que se estaban preparando aranceles recíprocos con la intención de que entraran en vigor el 2 de abril. El 12 de marzo, la Unión Europea entró en escena, anunciando las primeras medidas de represalia, declarando aranceles sobre productos de aluminio, textiles, electrodomésticos y productos agrícolas por valor de $28.000 millones. El presidente estadounidense respondió con una amenaza de aranceles del 200% sobre el vino y el champán europeos.
El 24 de marzo, Trump amenazó con aranceles del 25% a quien comprara gas o petróleo a Venezuela. El principal cliente de Caracas es China. 2 días después, Donald Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de automóviles. Finalmente llegó el 2 de abril, el día de la liberación. Trump anunció los prometidos aranceles recíprocos. Con pequeñas excepciones que incluyen a Rusia y Bielorrusia, los estadounidenses impusieron aranceles a todo el mundo, que van desde el 10% hasta incluso el 54%. El algoritmo para establecer los aranceles se descifró rápidamente. Resultó que se basa en una fórmula muy simple: el déficit comercial de Estados Unidos con un país determinado, dividido por la importación total de ese país, y luego se divide por 2. Por ejemplo, para China, este porcentaje era del 67%, por lo que los aranceles chinos ascendieron al 34%. Para la Unión Europea, los nuevos aranceles estadounidenses fueron del 20%, para Japón del 24%, para Taiwán del 32% y para la India del 26%. Además, el 34% para China no sustituye a los aranceles anteriores, lo que significó que los aranceles sobre Pekín alcanzaron el 64%. En los cálculos no se incluyó convenientemente la exportación de servicios, en la que Estados Unidos tiene superávit. Los países que tienen un déficit comercial con los estadounidenses también recibieron aranceles del 10%. Los europeos, como muchas otras naciones, prometieron represalias. 2 días después, el 4 de abril, los chinos anunciaron aranceles recíprocos del 34% sobre todos los productos estadounidenses. El Ministerio de Comercio de Pekín también anunció la imposición de controles más estrictos a la exportación de metales de tierras raras, que los chinos controlan en gran medida. Trump amenazó con que si los chinos no se retractan de esta medida, entonces añadiría otro 50% a los aranceles existentes del 64%, llegando finalmente al 104%. El resultado: del 20 de enero al 9 de abril, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones cayeron un 15%. El FTSE británico un 7%, el STOXX Europe 600 un 9%, el DAX alemán un 5%, el KOSPI coreano un 6%, el Nikkei japonés un 18% y el Shanghai Composite un 2%. Los porcentajes no funcionan bien con la imaginación, así que pongámoslos en valores nominales. El mercado bursátil estadounidense perdió unos 9,6 billones de dólares de valor. De esta cantidad, 6,6 billones de dólares se perdieron en solo 2 días de negociación, entre el 3 y el 4 de abril, lo que supone la mayor pérdida en 2 días de la historia. También se produjo una salida masiva de capitales de las bolsas estadounidenses. Esta es una descripción de los 2 primeros meses de la mayor guerra comercial de la historia hasta el 9 de abril. Ese día cayeron 2 bombas más. Los chinos respondieron primero con la misma brutalidad, imponiendo aranceles del 84% a Estados Unidos. Poco después, Washington respondió. Trump suspendió todos los aranceles del mundo a partir del 2 de abril durante 90 días, reduciéndolos durante este periodo al nivel del 10%. Sin embargo, con la excepción de China, hacia la que adoptó una táctica opuesta. El presidente estadounidense elevó los aranceles chinos hasta el 125%, y más tarde los chinos hicieron lo mismo, lo que supuso una guerra comercial total. Junto con los aranceles recíprocos, los chinos sacaron otras armas y muy probablemente empezaron a vender bonos estadounidenses, de los que son el segundo mayor tenedor, después de Japón. Pekín posee 761.000 millones de dólares en bonos estadounidenses. Por lo tanto, aunque la huida de la bolsa suele encontrar una salida en los bonos, y de hecho el tipo de interés de la deuda estadounidense ha ido bajando en los últimos meses, el 9 de abril su tipo de interés empezó a subir de nuevo bruscamente. Y lo que es más, se decía que Japón también estaba vendiendo deuda estadounidense, lo que, según un corresponsal de Fox News, era la principal razón para suprimir la guerra comercial con el mundo. Los chinos también se defendían, entre otras cosas, con la depreciación del yuan, que a día de hoy ya está muy infravalorado. Los sentimientos del mercado se han hecho añicos, lo que queda bien ilustrado por los gráficos elaborados por John Barnes Murdoch del Financial Times, basados sobre todo en estudios de la Universidad de Michigan.
El índice de incertidumbre de la política económica para Estados Unidos es hoy más alto que en su punto más alto durante la pandemia, y lo mismo ocurre en todo el mundo. Más del 60% de los estadounidenses tienen una opinión negativa sobre la política económica del país, lo que supone el peor resultado en décadas y peor que las lecturas de la recesión posterior a 2008. La fracción de personas que esperan un deterioro de las condiciones empresariales en Estados Unidos se ha disparado, alcanzando un valor sin precedentes en los 40 años de historia de las mediciones. El porcentaje de personas que temen perder su empleo es también el más alto en Estados Unidos en 40 años, y es comparable al de la depresión de 2008. Solo 1 de cada 4 estadounidenses cree que su sueldo crecerá más rápido que la inflación, también el peor resultado de la historia de las mediciones. Trump acudió a las elecciones con la férrea promesa de acabar con la subida de precios. A día de hoy, la inflación esperada para el próximo año ha igualado los picos de Biden y la crisis de 2008. Se suele decir que Trump tiene a los medios a su lado. Sin embargo, el porcentaje de adultos que ha oído informaciones comerciales desfavorables sobre la política del gobierno ha superado el 50%, mientras que los picos con Obama y el primer Trump apenas llegaban al 30%. Los pésimos pronósticos también se confirman con simulaciones. Una de ellas realizada por la Universidad Británica de Aston, llevada a cabo en condiciones en las que Estados Unidos impone aranceles del 25% a todo el mundo, y en donde el mundo responde de la misma manera, mostró las dramáticas consecuencias que podrían recaer sobre Estados Unidos. El análisis advierte que tal escenario causaría perturbaciones significativas en el comercio internacional y la actividad económica, y que las exportaciones de Estados Unidos caerían más de un 43%, mientras que las importaciones lo harían en un 30%. Como consecuencia, Estados Unidos corre el mayor riesgo de sufrir una inflación galopante. ¿Qué significa esto en la práctica? Matt Priest, del Footwear Distributors and Retailers of America, afirmó que un par de zapatos de $150 fabricado en China o Vietnam, que el 2 de abril recibió uno de los dos tipos más altos del 46%, podría ahora costar a los estadounidenses $230. Si la producción se trasladara a Estados Unidos, pasarían a costar entre $300 y $400. Se ha llegado incluso al punto de que los aliados más cercanos de Trump le pidieron un cambio de rumbo. Y a la cabeza de este reciente ejército mediático de Trump está Elon Musk, que de repente se ha dado cuenta del devastador impacto que la nueva administración, en cuya cara también se ha convertido el multimillonario, tiene en sus negocios. Comenzó con una fuerte caída de las acciones de Tesla, pero en ese momento Musk siguió guardando silencio. Pero tras los aranceles recíprocos, uno de cuyos artífices fue Peter Navarro, asesor principal de comercio y fabricación, Musk no pudo aguantar más. Comillas. Verdaderamente es un imbécil, más tonto que un saco de ladrillos. Así es como Musk describió a Navarro después de que este último caracterizara a Musk como un ensamblador de coches. Téngase en cuenta que el 2 de abril Trump impuso aranceles a casi todo el mundo, pero con la excepción de unos pocos regímenes autoritarios: Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte. La administración estadounidense declaró que la razón de esta decisión eran los sistemas de sanciones existentes y el valor comercial mínimo. Sin embargo, el comercio entre Rusia y Estados Unidos todavía asciende a más de $3.000 millones, una cifra superior a los intercambios con muchos países sujetos a las nuevas sanciones. Pero si Trump, conduciendo el coche de la economía global, está conduciendo como un loco hacia un precipicio, entonces los rusos, a pesar de su reciente luna de miel, se encuentran en el asiento del pasajero. Tras las maniobras de Trump, el precio del petróleo ruso de los Urales, el principal componente del presupuesto ruso, cayó por debajo de los $50 por barril. Según informó la agencia rusa TASS el 9 de abril, su precio en el puerto báltico de Primorsk era de $47, el nivel más bajo en casi 2 años. El plan presupuestario de Moscú para 2025 partía de un precio del barril de $70. El precio del petróleo está cayendo en consonancia con el enfriamiento previsto de la economía mundial y su demanda de petróleo. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, trató de abordar con delicadeza las acciones del inesperado aliado. Seguimos muy de cerca la situación, que actualmente se caracteriza por ser extremadamente turbulenta, tensa y emocionalmente sobrecargada, declaró a la agencia Interfax.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, fue más concreta. Las últimas decisiones arancelarias de la Casa Blanca, que violan las normas de la Organización Mundial del Comercio, demuestran que Washington ya no se atiene a las normas del derecho comercial internacional. El 9 de abril, sin embargo, llegó la reflexión. Ante la inmensa presión y las intensas críticas por la nueva política arancelaria, la Casa Blanca se puso a la defensiva. Como resultado, Trump volvió a dar la vuelta a la mesa, al tiempo que jugaba con su influencia. Justo antes de suspender los aranceles recíprocos durante 90 días, escribió en su plataforma Truth Social que es el gran momento para comprar, implícitamente acciones. Poco después suspendió los aranceles y las bolsas se iluminaron en verde. Muchos multimillonarios del círculo del presidente se beneficiaron enormemente de ello, de lo que el propio Trump se jactó. Sin embargo, decidió declarar una guerra nuclear comercial a China. Intentemos entender de qué va todo esto. En el episodio ¿Es la China de Xi la nueva Unión Soviética?, discutimos todo el modelo con el que el Partido Comunista dirige China. En pocas palabras, China produce intencionadamente demasiado en relación con sus necesidades, exportando excedentes al extranjero y expulsando del mercado a los productores locales, por ejemplo en Europa o Estados Unidos. Lo hacen a costa de suprimir el consumo interno y pagando a los chinos menos de lo que deberían ganar en términos de mercado. ¿Cuál es la razón? En primer lugar, hacen artificialmente más competitiva la industria china, pero estas decisiones también tienen una base ideológica. Pekín teme una mayor libertad individual y privilegios para su sociedad, que podrían perturbar el sistema jerárquico de poder en China. En consecuencia, todos los frutos del éxito económico de las últimas décadas, basado en unas exportaciones agresivas, van a parar al Comité Central, que los distribuye como le parece. Y al mismo tiempo invierte los excedentes en valores estadounidenses, entre otras cosas. En 2024, el superávit comercial de China con Estados Unidos ascendía a casi 300.000 millones de dólares. Ahora Trump impone aranceles del 125% sobre esto. Los consumidores estadounidenses pagarán un gran precio, pero la sobrecalentada economía china, que debe sobreproducir, se encontrará en grandes apuros. Recordemos que China está sumida en enormes deudas, a menudo ocultas, y sigue sentada sobre una burbuja inmobiliaria. De momento, Goldman Sachs prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto chino en 2025 podría reducirse a un 2,4%, lo que significa una disminución de casi la mitad en comparación con las hipótesis del Partido Comunista Chino, del 5%. Citibank piensa lo mismo, aunque estas previsiones se hicieron con aranceles mucho más bajos. Teniendo en cuenta que el crecimiento económico está inseparablemente ligado a la legitimidad del Partido Comunista Chino, esta noticia es muy preocupante para Pekín. Pero, ¿por qué los estadounidenses se hacen esto a sí mismos, cuando todas las señales, por tierra, mar y aire, indican que los ciudadanos estadounidenses terminarán pagando un alto precio? En última instancia, Trump quiere reducir el déficit interno y fortalecer la industria nacional, que en las últimas décadas ha abandonado en gran medida Estados Unidos en favor de países menos desarrollados. La idea en sí no parece descaminada, y los estadounidenses llevan muchos años dando pasos similares de desglobalización. En 2016, Hillary Clinton, junto a Trump, también se mostró contraria al acuerdo del TPP. Biden desarrolló políticas proteccionistas, incluyendo el subsidio a la industria estadounidense a través de la Ley de Reducción de la Inflación. Sin embargo, todo acaba fallando sobre el conjunto del sistema comercial mundial y sus desequilibrios. Hoy en día, el mundo se divide en dos categorías de países: los que tienen un déficit comercial y los que tienen superávit. En la primera categoría, Estados Unidos domina definitivamente, con un déficit que supera los 1,1 billones de dólares anuales. Otras víctimas del sistema son Gran Bretaña, con 254.000 millones de dólares, India, Francia, Filipinas o Japón. Por otro lado, tenemos a los países con superávit, que consumen mucho menos de lo que producen. China reina aquí con un superávit de 593.000 millones de dólares. Alemania, Irlanda, Países Bajos, Singapur, Suiza o Rusia también tienen grandes superávits.
Ahora bien, los países con superávit no quieren absorber los fondos que han acumulado porque ello elevaría los salarios y los precios locales, con lo que sus economías perderían competitividad. Entonces, ¿qué hacen con su montaña de oro? Los dólares ganados son una carga para los bancos locales, así que la forma más fácil de transformarlos en activos es comprar deuda pública estadounidense, enviando de hecho el efectivo de vuelta a los Estados Unidos para que puedan seguir comprando exportaciones. Y esta es exactamente la razón por la que el libro de Michael Pettis y Matthew Klein se titula Las guerras comerciales son guerras de clases. Esta conjunción solo beneficia a las clases altas tanto en los países excedentarios como en los deficitarios. El capital fluye hacia Estados Unidos en forma de activos financieros, dando a la escena financiera estadounidense, a las grandes tecnológicas y al resto de la élite un fácil acceso al capital y a la capacidad de multiplicar aún más los beneficios. Esto sucede a expensas del estrato social más bajo, cuyos empleos tradicionales se evaporaron hace mucho tiempo, mientras que los precios suben constantemente debido a la afluencia de capital. Todo ello contribuye a profundizar constantemente las desigualdades. Escuchemos un fragmento del episodio El caos es el nuevo orden. Según la Reserva Federal, a finales del segundo trimestre de 2024, el 0,1% de las personas más ricas de Estados Unidos poseía unos 21 billones de dólares en activos, es decir, alrededor del 14% de toda la riqueza estadounidense. El 1% más rico, incluido el mencionado 0,1%, posee ya 46 billones de dólares, es decir, alrededor del 30%. El 10% más rico suma más de 100 billones de dólares, y el 66% del total. Sin embargo, lo más chocante es la última estadística. Esta delgada línea de la parte inferior representa la riqueza combinada de la mitad más pobre de la sociedad y asciende a algo menos de 4 billones de dólares, es decir, el 2,6% del total. Esto significa que 334.000 personas del 0,1% más rico poseen más de 5 veces la riqueza de 167 millones de los estadounidenses más pobres. Además, se observa que desde la pandemia, estas desproporciones no han hecho más que aumentar. Sin embargo, los países excedentarios también son culpables. En lugar de devolver estos fondos a sus ciudadanos, por ejemplo, en forma de mayores salarios o inversiones, para que pudieran consumirlos, las élites locales los guardan en un calcetín o los envían a Estados Unidos comprando bonos o acciones locales. Por lo tanto, se puede suponer de buena fe que el objetivo de todo gambito sería igualar las desigualdades globales, reducir los déficits de un grupo de países y los superávits en otro, con el objetivo de mejorar la situación de los más pobres en todos los países. Ya en diciembre, Pettis, en Foreign Affairs, anticipándose a los aranceles anunciados por Trump, no antagonizó con la idea e indicó que si se aplicaban correctamente, podrían resultar útiles. Este fue también el tema del discurso de Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos. Él es uno de los asesores de Trump que respalda los aranceles actuales. El 7 de abril, en el Instituto Hudson, Miran explicó la lógica de los aranceles de la siguiente manera. Comenzó afirmando que tanto el paraguas de seguridad estadounidense como los activos de reserva estadounidenses del mundo, incluido el dólar, constituyen una carga para Estados Unidos, porque ha hecho que los productos y la mano de obra estadounidenses no sean competitivos en el ámbito internacional. Añadió que otros países, al comprar activos estadounidenses, pueden manipular su propia moneda, por ejemplo, como el caso de China o Brasil, para mantener un precio relativamente bajo para sus exportaciones. Por su parte, los excedentes inyectados en la economía estadounidense contribuyen a las crisis. Miran recuerda aquí el año 2008, en el que China, entre otros, compró participaciones en la deuda de los hogares estadounidenses, inflando una burbuja que más tarde estalló con estrépito. Por lo tanto, Miran, al igual que Trump, cree que los países en el mundo deberían pagar por estos privilegios. ¿Pero cómo? En primer lugar, pueden aceptar aranceles y represalias. Segundo, pueden abrir sus mercados y comprar más a Estados Unidos. En tercer lugar, pueden aumentar el gasto en defensa y comprar a Estados Unidos. Cuarto, pueden invertir y producir en Estados Unidos. Y en quinto lugar, también pueden simplemente extender un cheque al Tesoro de Estados Unidos. Este conjunto de medidas recibió incluso un nombre único, el Acuerdo de Mar-a-Lago.
Así pues, cabe suponer que al igual que Myron, que en cierto modo utiliza argumentos del libro de texto de Pettis y Klein, ambos economistas también aplaudieron los aranceles recíprocos del 2 de abril. Sin embargo, esto no ocurrió. Como escribe Pettis, comillas, los nuevos aranceles no abordan realmente el verdadero problema de Estados Unidos. Una razón obvia es que los aranceles son en gran medida bilaterales, y aunque los desequilibrios bilaterales pueden impresionar a quienes no entienden de comercio y flujos de capital, en realidad son bastante inútiles. Los aranceles bilaterales desvían sobre todo el comercio, pero como no abordan los desequilibrios internos de los países con superávit que impulsan sus superávits comerciales, ni abordan el papel de Estados Unidos en la acomodación de estos superávits, lo más probable es que se limiten a modificar los equilibrios bilaterales sin cambiar el déficit comercial global de Estados Unidos. Esto, recordemos, es lo que sucedió después de la primera ronda de aranceles de Estados Unidos en 2018, cuando el déficit de Estados Unidos con China disminuyó, pero tanto el déficit general de Estados Unidos como el superávit general de China aumentaron. Un segundo problema con la última ronda de aranceles es que se dirigen a los países equivocados. Trump se centra en si un país tiene o no superávit comercial con Estados Unidos, en lugar de si ese país tiene o no grandes y persistentes superávits en general. Son solo estos últimos los que exportan a lo que John Robinson denominó superávits comerciales para empobrecer al vecino. Países como Canadá, México y Japón no forman parte del problema global, porque registran déficits comerciales globales que ayudan a absorber parte de los desequilibrios globales. Si la administración Trump se toma realmente en serio la reducción del déficit comercial de Estados Unidos, esta última ronda de aranceles no ayudará. Lo que quiere decir Pettis lo explica con un ejemplo concreto Maurice Ostfeld del Peterson Institute. Comillas. Parte del juego consistirá en que los compradores estadounidenses cambien sus importaciones de países con aranceles altos a países con aranceles bajos. Los compradores de caucho natural pueden cambiar sus compras de Tailandia con un arancel del 37% e Indonesia con un arancel del 32%, a Costa de Marfil 21% y Liberia 10%. En el proceso incurrirán en costes de cambio y mayores costes de transporte. Klein comparte las observaciones de Pettis, ridiculizando muchos ejemplos de aranceles chatbot sin sentido, añadiendo de entrada, comillas, la carga fiscal esperada del pueblo estadounidense ha subido un 2% de la renta nacional en los últimos 2 meses. Como todos los recortes presupuestarios bruscos, esto reducirá el nivel de vida y estas subidas de impuestos están dirigidas de tal manera que los pobres sufrirán desproporcionadamente. Las subidas de impuestos son también lo suficientemente complejas y arbitrarias como para crear costes sustanciales para las empresas, reduciendo la productividad y exacerbando el golpe directo a los ingresos. Y este es el kit de todo el gambito Trump. Como escribe Balaji Srinivasan, comillas, esto es un ataque nuclear a todas y cada una de las cadenas de suministro que pasan por Estados Unidos de alguna manera, bajo la ilusión de que 45 años de desindustrialización pueden arreglarse en un día de aranceles al 45%. Innumerables negocios de bajo margen, incluidos los exportadores estadounidenses, se verán abocados a la improductividad. Y recuerden, seguimos escribiendo sobre desigualdades en el comercio de bienes. Sin embargo, llevamos bastante tiempo viviendo en una economía digital en la que, oh sorpresa, dominan los estadounidenses. No es solo el hecho de la desigualdad en el comercio de bienes lo que explica este déficit, sino simplemente que los estadounidenses ganaron la revolución digital y se trasladaron de las fábricas a las oficinas, exportando servicios digitales a todo el mundo. Cuando a una persona se le da a elegir entre una oficina con cafetera y cestas de frutas, suele optar exactamente hacia eso, en lugar de 12 horas cosiendo camisetas o haciendo soldaduras para los iPhone. E incluso si alguien se plantea trasladar una planta de pegado de zapatillas Nike de Vietnam a Estados Unidos, tendrá que pagar al mismo trabajador $20 la hora en lugar de $2. Los servicios constituyen el 70% de la economía estadounidense y, según los economistas, la exportación de estos servicios constituye alrededor del 25% de la economía estadounidense.
Algunos países ya se estaban preparando para tomar represalias golpeando el sector de los servicios estadounidense, lo que podría ser otra de las razones por las que Trump frenó la guerra arancelaria total con todo el mundo. Según la narrativa de Trump, Navarro o Mayran, el sistema actual creado por los estadounidenses ha dejado de favorecerles. Causó la estratificación de la sociedad, aumentó la vulnerabilidad a las crisis y, de alguna manera, obligó a los estadounidenses a protegerlo físicamente. Pero hagamos una pregunta perversa. ¿Por qué se ha mantenido este sistema durante tanto tiempo? ¿Y por qué las administraciones anteriores no abordaron este problema? Quizá porque no estaba claro cuál sería la alternativa, o se sabía que sería mucho peor. La mayoría de los datos empíricos contradice la tesis de que el mundo ha estado explotando a los estadounidenses. Este sistema ha dado a Estados Unidos la primacía en casi todos los ámbitos geopolíticos más importantes. Económicamente, Estados Unidos no solo ha repelido el ataque de China, sino que nominalmente ha empezado a alejarse, dejando atrás a China desde hace mucho tiempo. La arquitectura del sistema obligaba a Estados Unidos a tener el ejército más poderoso del mundo, que la mayor economía mantenía con facilidad. ¿Era esto una desventaja o una ventaja del sistema desde la perspectiva estadounidense? Al fin y al cabo, el superávit de capital dio y da a Estados Unidos una ventaja cósmica a la hora de atraer talento y dominar notoriamente en la creación de las ramas más nuevas y críticas de la economía: inteligencia artificial, semiconductores y Big Tech. El estadounidense medio ha cambiado 12 horas de trabajo físico en una fábrica de Ford por una cómoda oficina con aire acondicionado. Los estratos más pobres de la población responderán que todo esto ocurre a su costa. Y hay algo de cierto en ello, pero nominalmente incluso los estratos más pobres de Estados Unidos son más ricos que el 90% de la población mundial. El salario mínimo en Florida, que está en el medio de la escala, es de $13 la hora, unos $2.251 mensuales. Esto es comparable al salario mínimo de Alemania, uno de los estados más ricos de Europa, pero es ya 2 veces superior al de Polonia. En China, el salario mínimo mensual más alto en Pekín es de $640, 3 veces y media menos, y en Shanghái de $380 mensuales, 6 veces menos. Este es también el importe, no del mínimo, sino del salario medio en India. Por no hablar de los países africanos, otros asiáticos o los latinoamericanos. Por supuesto, la vida en Estados Unidos es adecuadamente más cara, pero la estratificación no es culpa del mundo entero, sino también del sistema americano y de la forma en que estos excedentes se transfieren a los estratos sociales más bajos, o más bien de cómo no se hace. Ahora Trump ha decidido tirar todas estas ventajas a la basura, liderado por el supuesto yugo que el mundo ha impuesto a Estados Unidos, aunque ya las ha suspendido durante 90 días. Sin embargo, el culto al victimismo, que él mismo combatió como parte de su campaña, puede enterrar todas las ventajas desarrolladas por Estados Unidos en las últimas décadas. La política caótica y despectiva de Trump está causando daños en todo el mundo. Todas las señales por tierra, mar y aire indican que, aunque hay cierta lógica detrás de ella, la vergonzosa implementación y la falta de análisis transversal de las consecuencias de largo alcance están conduciendo a una cosa: el caos. La realidad, sin embargo, obligó a Trump a detener, al menos por el momento, esta locura. No lo hizo con respecto a China. El consenso de que Pekín debe cambiar su política es claro. Sin embargo, los chinos no tienen intención de ceder. Ray Dalio, un inversor con gran exposición a ambos mercados, expresa su esperanza de que los chinos se adapten, incluso mediante la apreciación del yuan, la venta de activos en dólares o la liberalización de su política fiscal y monetaria para estimular el consumo. El problema es que, en teoría, Pekín debería haberlo hecho hace tiempo, y este no fue el caso. ¿Cuál es el motivo? Antes hemos citado las razones. Esto significa que las relaciones entre Estados Unidos y China no pueden sino acalorarse, y algunos profetizan el espectro de una inminente escalada en torno a Taiwán. Hay una posibilidad no nula de que los historiadores llamen a los tiempos actuales el periodo del rey loco, y que Trump ni siquiera llegue al final de su mandato. Sin embargo, actualmente nos encontramos en el ojo del huracán, y no es en absoluto seguro que haya alcanzado su punto culminante.
Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.